Muy bien, vamos a empezar con la explicación del tema de ácidos oxácidos, también llamado oxoácidos, ¿sí? Primero la definición. Dice, los ácidos oxácidos son compuestos ternarios. ¿Qué significa que sean compuestos ternarios que van a estar formados por tres elementos químicos? ¿Y cuáles son esos tres elementos químicos? El hidrógeno, que va a ser fijo, el no metal, que un poquito va a variar, porque tenemos varios no metales, y el oxígeno, que llega a ser el otro elemento fijo. Entonces va a estar formado por esos tres elementos químicos, ¿no? Y resultan, dice, de combinar un ácido oxácido, más conocido como anhídrido, y dice el agua. Es decir, para yo obtener un ácido oxácido, tengo que combinar un anhídrido con el agua. ¿No ve? Como vemos en esta fórmula. Miren, si yo tengo un anhídrido, a eso le combino, por eso está acá el signo más, le combino con el agua. Como resultado, por eso eso indica esta fecha, como resultado voy a obtener un ácido oxácido. Muy bien. Acá me da una nota, ¿no? Una aclaración muy importante. Dice, para este tema de ácidos oxácidos se excluye a los anhídridos que se obtienen con los siguientes elementos, ¿no? Es decir, para este tema de ácidos oxácidos no voy a trabajar con el fósforo, con el arsénico, con el antimonio, con el boro y con el silicio. ¿No ve? No voy a trabajar con esos no metales, ya que ellos, dice, forman un ácido especial que se los llama ácidos polihidratados, que lo veremos en el siguiente tema, ¿no? Entonces me está aclarando eso, ¿no? Bien, entonces veamos los siguientes ejemplos para entender esto, ¿no? El ejemplo número uno dice, se tiene una ecuación igualada de formación del ácido sulfúrico. Es decir, acá ya me está diciendo que es un ejemplo donde se está obteniendo el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces voy a explicar esto, ¿sí? A ver, tengo que escribir la fórmula del ácido sulfúrico, ¿no? Eso tengo que tener en cuenta. Entonces, acá está el ácido sulfúrico, ¿no? Para obtener el ácido sulfúrico necesito un anhídrido, ¿no ve? Necesito un anhídrido. Y por lógica, ¿no? Si necesito el ácido sulfúrico, voy a necesitar ¿a qué anhídrido? Voy a necesitar al anhídrido sulfúrico. Si se dan de cuenta, acá lo único que cambia entre el ácido y el anhídrido es esta palabrita. Miren, acá dice anhídrido sulfúrico y acá dice ácido sulfúrico, ¿no ve? Entonces, si me piden allá, repito, el ácido sulfúrico, voy a necesitar un anhídrido. ¿Qué anhídrido va a ser ese? Entonces va a ser el anhídrido sulfúrico, ¿sí? Muy bien. Y después dice, tengo que combinar con el agua. Entonces acá, con el agua. Y esto es muy fácil. La fórmula del agua ya sabemos que es H2O. ¿Vale? Listo. Esta parte de acá ya lo hemos llevado en temas anteriores, ¿no? El tema de anhídridos. Entonces yo tengo que ser capaz de escribir la fórmula del anhídrido sulfúrico, que en este caso la fórmula del anhídrido sulfúrico es este de acá, ¿ve? Pero vamos a recordar de manera muy rápida, por favor, esto de acá, ¿ya? Eh, esto, ¿no ve? Voy a escribir la fórmula del anhídrido sulfúrico, ¿no ve? Ese anhídrido, necesito un anhídrido. En este caso, ya sabemos que el anhídrido que yo necesito es el anhídrido sulfúrico. Entonces acá voy a hacer mi ayuda. Como me dice anhídrido sulfúrico, me está hablando de qué no metal, me está hablando del azufre. Entonces, símbolo de azufre, una S mayúscula. El azufre tiene tres valencias variables, es decir, valencias positivas, ¿vale? Porque para obtener los anhídridos tengo que trabajar con sus valencias variables, es decir, valencias positivas, que en este caso son el más 2, el más 4 y el más 6. Esas son las tres valencias positivas del azufre. Tengo que recordar eso.
Otra cosa que tengo que recordar son los prefijos y terminaciones que se utilizan en la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura tradicional son las siguientes, ¿no? Entonces, en este caso, como tiene tres valencias el azufre, el más 2, el más 4, más 6, entonces tiene una valencia mínima, que es el más 2, una valencia menor, que es el más 4, y una valencia mayor, que es el más 6. Entonces, cuando el azufre trabaje con su valencia mínima, es decir, más 2, tiene que empezar con la palabra hipo. ¿Ya? Eso tengo que recordar. Empieza con la palabra hipo y tiene que terminar con la terminación oso. ¿Sí? Eso tengo que tener en cuenta. Ahora, si el azufre trabaja con su valencia más 4, entonces solamente va a terminar con la palabra oso. ¿Sí? Eso, con la palabra oso. Y si el azufre trabaja con su valencia mayor, es decir, valencia más 6, solamente tiene que terminar con la terminación ico. Eso tengo que tener en cuenta. ¿Ya? Listo. Eso como una ayuda, ¿sí? Para poder obtener el anhídrido sulfúrico. Eso estamos recordando, ¿sí? Entonces, a ver, recordemos, ¿cómo se obtiene un anhídrido? Un anhídrido se obtiene al combinar un no metal con el oxígeno. En este caso, el no metal que me están pidiendo es el azufre. Entonces, primero voy a colocar el símbolo del azufre. Acá, símbolo del azufre, S. Listo. Y voy a combinar. Entonces voy a sumar. Entonces acá voy a colocar el signo más. Más oxígeno. En este caso, no metal más oxígeno. Como resultado voy a obtener el, el anhídrido. ¿No? Es el primer paso. Siguiente paso, nos acordamos las valencias, ¿no? En este caso, como está terminando en la palabra ico, eso quiere decir que el azufre está terminando con ico, quiere decir que está trabajando con su valencia más 6. ¿Listo? De esa manera me tengo que dar de cuenta con qué valencia está trabajando. Solamente con esta terminación. Como dice anhídrido sulfúrico, termina en ico. Cuando termina en ico, trabaja con más 6. Entonces ya me he acordado, le coloco acá arribita más 6. Listo. El oxígeno, toda la vida, ¿no ve? Su valencia fija de menos 2. Repito, todos estos datos lo encontramos en la tabla de valencias. ¿Ve? Siguiente paso, me tengo que fijar las valencias, ¿no? En este caso, 6 y 2 son divisibles. Puedo sacar la mitad de 6, que es 3, y la mitad de 2, que es 1. Si hago eso, entonces voy a tener esto. Este 3 va a estar acá, y la mitad de 2 es 1. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, recordemos. Este número 1 lo voy a intercambiar y lo voy a llevar debajo de ¿quién? Del azufre, por un lado. Y por otro lado, voy a hacer lo siguiente. Este 3 lo voy a llevar debajo de ¿quién? Debajo del oxígeno. Si hago ese procedimiento, voy a obtener el anhídrido sulfúrico. ¿No? En este caso, vamos a tener esto. ¿Miren? Acá escribimos símbolo de azufre. Este 1 va a venir debajo, hemos dicho, ¿de quién? Del azufre. Entonces el 1 acá. Luego, a su ladito, el oxígeno. Acá miren, el azufre y el oxígeno ya están juntitos porque ya se han combinado. Entonces acá ya no hay la necesidad de escribir el signo más porque ya están combinados. Y este 3 va a venir debajo del oxígeno. Entonces, palabras así. Listo. Ahora acá me voy a acordar algo que hemos aprendido. Es lo siguiente. Cuando el subíndice es 1, ¿qué pasa? Se sobreentiende. ¿Vale? Eso tengo que tener en cuenta. ¿Vale? Listo. Entonces, si me fijo acá,
Esto de acá, todo esto que hemos encontrado es el anhídrido sulfúrico. Y precisamente miren acá, dice, necesito un anhídrido, el anhídrido sulfúrico. Y acá está su fórmula, SO3. ¿De dónde se ha obtenido eso? Ah, de todo este procedimiento del tema de anhídridos. Entonces, en otras palabras, tengo que pasar, ¿no ve? Para hallar los ácidos oxácidos. De esta forma, tengo que pasar el tema de anhídridos. Tengo que dominar. ¿Ve? Listo. Entonces, dicho eso, todo este recordatorio lo voy a usar. ¿Ya? Todito lo voy a guardar. Y nuevamente, eh, acá, voy a escribir la fórmula del ácido sulfúrico. Volvamos a nuestro ejemplo número uno. ¿Vale? Acá está el ácido sulfúrico. Pero para yo obtener el ácido sulfúrico necesito un anhídrido. ¿Y cuál es ese anhídrido? Es el anhídrido sulfúrico. Si necesito el ácido sulfúrico, necesito al anhídrido sulfúrico. Y acá está su forma. ¿No ven? Ya hemos recordado de dónde obtengo la forma. A todo eso, dice, al anhídrido le tengo que combinar con el agua, es decir, más agua. Por esa razón dice acá, tengo que combinar más agua. Y esto ya es muy fácil. La fórmula del agua es H2O. Listo. Ahí está. La fórmula del agua es H2O. ¿No? Listo. Entonces, esa primera parte espero que se haya entendido. ¿No ve? Necesito un anhídrido más el agua. Ahora, esta parte de acá, por favor, les voy a pedir atención, ¿ya? Porque esto lo vamos a utilizar en todo este tema de ácidos. Un ácido siempre va a tener la siguiente forma. Acá adelante siempre va a estar el hidrógeno. El símbolo de hidrógeno es H. Siempre va a estar H. ¿Ya? A su ladito, como siguiente elemento, va a estar el no metal. Entonces acá lo voy a escribir. ¿Ya? A su ladito del hidrógeno sí o sí tiene que estar el no metal. Siempre va a tener ese orden. ¿Ya? Tiene que grabárselo ese orden. El no metal. Así lo voy a abreviar, por favor. ¿Ya? Así. No metal. Y por último, tiene que estar el oxígeno. La O de oxígeno. Siempre va a estar en ese orden. Ese orden tienen que tener en cuenta en los ácidos. Primero siempre H de hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. ¿Sí? Entonces, miren, acá ya está resuelto, ¿no? Ya está resuelto la fórmula, pero yo voy a explicarlo paso a paso de cómo hemos llegado a esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces, esto, a ver, está bien. Nuevamente, bien, acá lo voy a hacer a su ladito, ¿ya? Y van a ver que voy a obtener el mismo, ¿ya? Entonces, como acá ya voy a tener el ácido sulfúrico, entonces tengo que hacer caso a esto de acá, a este O. Primero tengo que escribir el símbolo del hidrógeno. Entonces colocamos el símbolo de hidrógeno. Listo. Después tengo que escribir a su ladito el símbolo del no metal. Pero ¿de qué no metal? ¿Con qué no metal, mejor dicho? Estamos trabajando en este ejemplo número uno del azufre. Entonces a su ladito voy a colocar el azufre, símbolo del no metal, ese de azufre. Y por último dice, tengo que colocar el símbolo del oxígeno. Entonces colocamos el símbolo de oxígeno. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Eso siempre. Así tengo que empezar a escribir la fórmula del ácido. Primero el hidrógeno, luego el no metal, luego el oxígeno. ¿Ya? En ese orden. Siguiente paso. ¿Bien? Tengo que tener en cuenta que esto es una ecuación que tiene que estar igualada. ¿Qué significa que una ecuación esté igualada? Que la cantidad de átomos de cada elemento en esta primera parte tiene que ser igual a la cantidad de átomos de cada elemento en esta segunda parte. Sí o sí tiene que cumplirse eso. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, voy a poder colocar los subíndices acá, ¿no? Entonces, de la siguiente manera. Acá, en toda esta primera parte, ¿cuántos átomos de
hidrógeno tengo? Porque miren acá, del hidrógeno, yo quiero saber cuánto va a ser su subíndice acá, es decir, este numerito pequeñito del hidrógeno. A ver, acá no tengo nada de hidrógeno, en cambio acá tengo dos hidrógenos, como acá en toda esta primera parte en total tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces, para que esté igualado, entonces acá sí o sí tengo que colocar dos debajo del hidrógeno. Listo. Luego azufre, ¿ya? En toda esta primera parte, ¿cuántos azufres tengo? Acá no tengo nada de azufre, acá tengo un azufre. Entonces acá también tiene que haber un azufre, entonces puedo colocar uno. Pero ¿qué pasa con el uno? Dijimos, el uno se sobreentiende. Entonces ese uno lo puedo dejar de escribir. Y por último, el oxígeno. ¿Cómo yo saber cuánto es su subíndice del oxígeno? Entonces simplemente me tengo que fijar acá. En toda esta primera parte, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Acá ya tengo tres átomos de oxígeno. Acá tengo un átomo de oxígeno. En total, en toda esta primera parte tengo 3 más uno, 4 átomos de oxígeno. Por esa razón, acá tiene que haber 4 átomos de oxígeno. O sea, acá debajo del oxígeno le voy a colocar 4. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, todo esto de acá, que es el ácido sulfúrico, miren, es lo mismo que está acá. De cómo he llegado a eso, lo acabo de explicar. ¿Vale? Primero, ordenar en este orden. Primero hidrógeno, luego el no metal con el que estoy trabajando y luego el oxígeno. Y luego, para saber qué subíndices va a tener cada uno de estos elementos, tengo que hacer igual la igualación, ¿no? Es decir, acá, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en total? Lo mismo tiene que haber en esta parte, ¿no ve? Lo mismo con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre tengo en esta primera parte? Tiene que ser igual a que esta segunda parte. Y por último, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en esta primera parte? Tiene que ser igual a la cantidad de átomos de oxígeno en esta segunda parte. ¿Vale? Y ya está. De esa manera se obtiene. ¿Sí? Entonces, a ver, lo borraremos y para ver si para reforzar nuestro aprendizaje, veamos el ejemplo número 2. En este caso tengo que llenar todo. Miren, todo está vacío. Me dice, ejemplo número 2. Completa e iguala la siguiente ecuación de formación del ácido carbonoso. Tengo que hacer del ácido carbonoso. Muy bien. En este caso, ácido carbonoso. Eso tengo que hacer, ¿verdad? Muy bien, acá ya tengo los espacios listos para llenar. ¿Sí? A ver, me lo quito. Listo, hasta ahí. Ahora sí, volvemos. Yo necesito escribir la fórmula del ácido carbonoso, ¿sí? Es decir, necesito la fórmula del ácido carbonoso. Pero para obtener un ácido, oxácido, necesito un anhídrido. Necesito primero un anhídrido. En este caso, como dice ácido carbonoso, por lógica necesito al anhídrido carbonoso. Acá está el anhídrido carbonoso, ¿no? Y acá tengo que escribir la fórmula del anhídrido carbonoso. Eso ya se los voy a dejar para ustedes. En el ejemplo número 1 recordamos, ¿no? A ver cómo se hace, eh, cómo se escribe, mejor dicho, la fórmula de un anhídrido. Hemos recordado. ¿Vale? Entonces acá yo lo voy a hacer directo. El anhídrido carbonoso es el siguiente. Directamente la fórmula voy a escribir. C mayúscula de carbono y oxígeno. Este es el anhídrido carbonoso. Listo. Ya está escrito. CO, anhídrido carbonoso. Después, más agua. Esto ya es muy fácil. H2O. La fórmula del agua, H2O. Listo. Ahí está. Ahora acá voy a escribir la fórmula del ácido carbonoso. Ah, muy bien. Como en acá voy a escribir de la fórmula del ácido, siempre tiene que tener ese orden. Primero el hidrógeno. Entonces colocamos símbolo del hidrógeno, H.
Listo. Luego del no metal. ¿De qué no metal con qué no metal estamos trabajando? Con el carbono. Entonces, símbolo del carbono, una C mayúscula. Listo. Y por último, el símbolo de quién? Del oxígeno. Siempre en ese orden. Primero el hidrógeno, luego el no metal con el que estamos trabajando y por último el oxígeno. Listo. Ahora yo voy a anotar acá los subíndices, ¿vale? Pero para hacer eso tengo que fijarme en toda esta primera parte. En toda esta primera parte, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Acá no tengo nada de hidrógeno, acá tengo dos. Como tengo dos en toda esta primera parte, entonces en esta segunda parte, ¿vale? Recordemos que esta flechita es la que separa. Todo esto llega a ser primera parte, toda esta parte llega a ser segunda parte. Pero más conocido es, más propiamente hablando, sería esta primera parte se llama de la parte de los reactivos o reactantes. Y toda esta segunda parte se llama producto o productos. En este caso es un producto nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, como en toda esta primera parte tengo dos átomos de hidrógeno, entonces acá también tiene que haber dos, porque la ecuación tiene que estar igualada. Es una ecuación química, ¿no? Listo. Carbono, acá no tengo nada de carbono, acá tengo un carbono. Acá ya tengo un carbono, así que acá no hay por qué escribir el número uno, porque se sobreentiende, ¿no? Pues eso lo borramos. Luego el oxígeno. ¿Cómo yo saber cuántos átomos de oxígeno voy a colocar? Entonces, acá tengo un átomo de oxígeno. Acá tengo otro átomo de oxígeno. En total, en toda esta primera parte de los reactivos tengo dos átomos de oxígeno. Entonces, acá también tiene que haber dos para que esté igualada la ecuación. Y listo. Esta es la fórmula del ácido carbonoso. H2, carbono, oxígeno 2. ¿Listo? Ya está terminado el ejemplo 2. Hagamos el otro ejemplo, ¿no? El ejemplo número 3. A ver, esto lo borramos. Listo. El ejemplo número 3 me dice lo siguiente. Completa e iguala la siguiente ecuación de formación del ácido hipobromoso. Aquí hay un pequeño errorcito, ¿ya? Necesito, por favor, me lo corrigen. Hay que corregirlo esto. Acá dice hipobromoso, pero acá el ejemplo me está diciendo perbrómico. Hiperbrómico, ¿verdad? Entonces, esto hay que corregir, por favor. En vez de hipobromoso, me lo van a colocar perbrómico, ¿ya? Entonces aquí, en vez de ácido hipobromoso, me lo van a colocar ácido perbrómico, ¿ya? Para que esté correctamente. Aquí va a ser entonces ácido perbrómico. Eso de dedo seguramente ha sido el perbrómico. Ese ácido tengo que escribir, el ácido perbrómico. ¿Listo? Perbrómico. Listo. Ahora sí. Entonces, a ver, lo que es fácil llenar. Agua, la fórmula del agua es H2O, entonces escribimos H2O. Ahí está. H2O, fórmula del agua. Eso es muy fácil de llenar, ¿no? Necesito el anhídrido y por ende, miren acá, es el ácido perbrómico, tengo que hallar su fórmula del ácido perbrómico. Por lógica, necesito el anhídrido perbrómico, ¿eh? Muy bien.
Yo voy a escribir directamente la fórmula del anhídrido perbrómico. Entonces ustedes ya saben, pueden recordar y repasar, ¿no? Para hacer paso a paso cuál es el anhídrido perbrómico. Ya yo lo voy a escribir, repito, directo. Y el anhídrido perbrómico es el siguiente. Así. Bromo símbolo es Br. Listo. Acá va a venir 2 como subíndice. Y acá el oxígeno va a venir 7 acá. Ese es el anhídrido perbrómico, ¿ya? Eh, nuevamente, repasen, ¿no? De cómo se halla el anhídrido perbrómico, ¿ya? Listo, ya está. Ya hemos llenado esos dos espacios. Ahora voy a escribir la fórmula del ácido perbrómico. Como acá está la fórmula del ácido, entonces siempre ese orden. Primero al hidrógeno, sí o sí al hidrógeno primero. Entonces colocamos H de hidrógeno. Después del hidrógeno viene el no metal. ¿De qué no metal? Del bromo. En este caso, símbolo de bromo, Br. Listo, Br. Y por último, el símbolo del oxígeno. Siempre ese orden. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Listo. Ahora, para yo saber qué subíndices tengo que colocar acá, me tengo que fijar la cantidad de átomos de cada elemento. ¿A ver? En esta primera parte, que son los reactivos. Empezaremos con el hidrógeno. El hidrógeno. En este caso, tengo dos átomos de hidrógeno acá. Acá tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces, acá coloco dos. Listo. Del bromo, acá no tengo nada de bromo. Acá tengo también dos. Entonces, colocamos dos. Listo. Del oxígeno, acá tengo 7 oxígenos. Más este uno, 8. Listo. Hasta ahí todo bien. Pero resulta algo, si ustedes se fijan, ¿no? Entonces fíjense, miren, del hidrógeno su subíndice es 2. Del bromo también es 2. Del oxígeno es 8. Si se fijan, es 2, 2, 8. Todos son múltiplos, ¿verdad? Entonces acá hay que realizar un pasito extra. Es decir, tengo que hacer esto. Acá voy a colocar una flechita más así. Y voy a hacer esto. Acá puedo sacar el número 2 adelante. Es más o menos como factorizar, más o menos. Es algo así para que lo tengan una analogía más o menos. ¿Sí? Puedo factorizar o puedo sacar 2 aquí adelante. Entonces voy a sacar el número 2. Así. Y aquí. H. Ahora sí. Si saco 2, acá se va a quedar ¿cuánto? 1. Porque este 2 le va a multiplicar esto, ¿no ve? El 2, el coeficiente siempre multiplica los subíndices. 2 por 1, 2 voy a obtener al original. ¿Ya? Aquí igual, bromo, a su ladito, bromo, Br, igual. Bromo tiene 2, pero como estoy sacando 2, entonces aquí me va a sobrar 1, ¿no? Y por último, el oxígeno. Así. Y como he sacado 2, entonces aquí ¿cuánto va a quedar? 4. ¿Por qué? Y una forma de verificar es lo siguiente. Este 2 es coeficiente. Va a multiplicar a cada uno de los subíndices. Si yo distribuyo de esa manera, tengo que obtener el original. A ver, miren. 2 por 1, 2. Acá está, 2H. Luego, 2 por 1, 2. 2Br. Acá está. Y por último, 2 por 4, 8. Ah, 8 de oxígeno. Listo, se obtiene. ¿Ya? Y la fórmula final, la que tengo que tomar en cuenta, es esto de acá. Esta es la fórmula del ácido perbrómico, lo que estoy encerrando en color amarillo. Esa es la fórmula del ácido perbrómico. Teniendo en cuenta más lo siguiente, ¿sí? Que este número 1 se sobreentiende, ¿verdad?
Así que lo podemos usar. Este número 1 también se sobreentiende. Lo podemos. Listo. Eso tengo que tener en cuenta. ¿Está? La fórmula final entonces del ácido perbrómico llega a ser todo esto. HBr, oxígeno 4. Este coeficiente 2, lo único que me está diciendo es que hay dos moléculas de este ácido perbrómico, nada más. Este 2 ya se convierte, me dice la cantidad de moléculas que hay de este compuesto. ¿Vale? Muy bien, listo. Entonces, esto lo borramos. Eh, en otras palabras, todo esto de acá es el resultado final. Repito, todo lo que está en el cuadro amarillito es el resultado final. ¿Ya? Lo borramos. En otras palabras, a lo que me refiero es que aquí, para hacerlo más directo, ¿no? Lo pueden hacer de esta manera. ¿Vale? Una vez que ya tengan esa habilidad, lo van a poder realizar de la siguiente manera. Todo directo. ¿Vale? Lo voy a resumir. ¿Vale? Ácido perbrómico. Esto, repito, esto tienen que corregir, ¿no ve? No es hipobromoso, es perbrómico. Ya eso lo van a corregir, por favor. En vez de hipobromoso, es perbrómico. Y su fórmula sería ácido perbrómico, perdón, anhídrido perbrómico, ya sabemos que es esto de acá. Br 2 oxígeno 7. Ese es el anhídrido perbrómico. Más agua, dice, H2O. Pues miren, ya lo estoy haciendo directo ahora. ¿Ve? Con todo lo que he explicado. H2O. H2O. Listo. Y acá la fórmula del ácido perbrómico va a ser el siguiente. ¿Ve? Un 2 va a venir adelante. Y aquí ya sabemos que va a ser H. Luego Br. Y luego oxígeno 4. Entonces ya directo ya estoy escribiendo. Oxígeno 4. Listo. Pero la fórmula del ácido perbrómico es simplemente esto de acá. Estoy encerrando un cuadrito amarillito. Esa es la fórmula del ácido perbrómico. Y este 2 simplemente me dice que hay dos moléculas de todo este ácido perbrómico. ¿Sí? Bien, eso de manera resumida. ¿Ya? Bien, esa es una forma de hallar entonces las fórmulas de los ácidos oxácidos. ¿Sí? Eso es una forma. Ahora, existe otra forma que es la formulación práctica. Más directo voy a poder hallar sin hacer estas ecuaciones. ¿Sí? Directo a la fórmula me voy a poder ir. ¿Sí? Y por eso dice formulación práctica. Es más práctico hacer esto, ¿no? Porque más directo voy a llegar a la fórmula. ¿Sí? Para ello tengo que seguir tres pasos, ¿no? Entonces dice, formulación práctica, para escribir directamente las fórmulas de los ácidos oxácidos se siguen los siguientes pasos. ¿Cuáles son esos pasos? El paso número 1 dice, se escriben los símbolos de los elementos, como les decía hace un momento, esto sigue fijo. Primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. En ese orden me está aclarando. Siempre en ese orden. Primero hidrógeno, no metal y oxígeno. Como paso número 2, si las valencias del no metal es impar, esto, si la valencia del no metal es impar, al compuesto le corresponde un hidrógeno. Entonces, esto tengo que tener en cuenta. Enseguida con un ejemplo se va a entender mucho mejor. Si el no metal, si la valencia del no metal es impar, se escribe un solo hidrógeno. Y se escribe como subíndice, ¿no ve? Y el 1 se sobreentiende. Todo me está explicando acá. Si la valencia del no metal es par, dice, al compuesto, mejor dicho, le corresponde dos hidrógenos, que se escribe como subíndice, ¿no?
Y el paso número 3 dice, se suma el número de hidrógenos con la valencia del no metal. La suma, dice, se divide entre 2 y el resultado se escribe como subíndice del oxígeno. ¿Ven? A ver, hagamos todo ese ejercicio. ¿Ya? Y si se dan de cuenta, miren acá, esto quiero que se den de cuenta. El ejemplo número 4, miren, tengo que escribir, dice, la fórmula del ácido sulfúrico. Escribir la fórmula del ácido sulfúrico. Y nosotros ya sabemos cuál es la fórmula del ácido sulfúrico. Acá está. La fórmula del ácido sulfúrico es esto. Tengo que llegar a esto, pero de otra forma lo voy a hacer, más práctico. ¿Sí? Entonces, acá. Vamos a llegar, miren, al mismo. ¿Sí? Listo. Todos estos pasos, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, ¿no ve? Lo voy a realizar acá en operaciones auxiliares para poder obtener la fórmula final del ácido sulfúrico. ¿No ve? Recuerden que mi objetivo es escribir la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Ya? Muy bien, empezaremos entonces con la explicación. ¿Qué dice? Se escribe, dice, los símbolos del hidrógeno, azufre y oxígeno en ese orden. ¿Por qué razón? Porque el paso número 1 me está diciendo eso. Primero se escriben los símbolos del hidrógeno, luego del no metal, en este caso del no metal estamos hablando del azufre, y por último del oxígeno. ¿Ya? Entonces acá voy a escribir, acá sí dicta, ¿ya? Primero escribo entonces H del hidrógeno, luego del no metal, que en este caso es azufre, y luego del oxígeno. Siempre en ese orden. Ya está, el paso número 1. El paso número 2. Acá me tengo que dar de cuenta. ¿Qué me dice el paso número 2? Me está diciendo si la valencia del no metal es impar o la valencia del no metal es par. Me tengo que fijar eso. Entonces, acá voy a hacer mi chanchullito. No, no chanchullito, mi ayuda. ¿No ven? Las valencias del azufre ya hemos recordado hace un momento que es más 2, más 4 y más 6. ¿No ven? Ya hemos recordado eso. Son las valencias del azufre. Pero yo me tengo que fijar que acá sí o sí está terminando en la palabra ico. Si termina en la palabra ico, eso quiere decir que está trabajando con su valencia mayor. ¿Y cuál es la valencia mayor? El más 2 es la mínima valencia. El más 4 es la menor valencia. Y el más 6 es la valencia mayor. Por eso el más 6 está en negrilla, un número más gruesito. Ahí está. Ya me he dado de cuenta entonces de que para este ejemplo el azufre está trabajando con su valencia más 6, valencia mayor. Y el 6 es par. Como es par, entonces, ¿qué me dice acá? Miren, si la valencia es par, entonces le corresponde 2 hidrógenos. Por esa razón acá, debajo del hidrógeno voy a colocar el subíndice 2 directamente. ¿Listo? Ahora, por eso dice, miren, la valencia es par. Entonces, al compuesto le corresponde 2 hidrógenos. Por esa razón le he colocado 2. Y después dice, ¿me ve? El paso número 3 para terminar. El paso número 3. Dice, se suma el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá está. Me dice, tengo 2 hidrógenos. Entonces, acá voy a decir mi operación auxiliar. O mejor dicho, acá ya está, pues. Calcular, miren. Este 2 viene porque tengo 2 hidrógenos acá. Miren, en mi ya casi fórmula tengo 2 hidrógenos. Dice, se suma el número de hidrógenos con la valencia del no metal. En este caso, el no metal, que es el azufre, está trabajando, ya me he dado de cuenta de que está trabajando con su valencia más 6. Por eso voy a sumar más 6. ¿No? Y dice, todo ese resultado o esa suma se divide entre 2. Por esa razón, miren, acá está dividido entre 2. Hago esta operación que es muy elemental. 6 más 2, 8 arriba, en el numerador y en el denominador 2. ¿No ven? 8 entre 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y qué me dice? El resultado, dice, de esa operación se escribe como subíndice del oxígeno. Por esa razón me dice, este resultado se escribe como subíndice del oxígeno.
Entonces, este 4 voy a escribir acá. Listo. Si se dan de cuenta, esta fórmula del ácido sulfúrico, que lo he escrito, es lo mismo que esto, ¿no? Si se dan de cuenta, es lo mismo. ¿No ve? Entonces han visto, haciendo estas operaciones auxiliares, yo puedo hallar directamente la fórmula del ácido sulfúrico, ¿no? Y para terminar este ejemplo 4, comparen. Esta es la fórmula del ácido sulfúrico, que prácticamente es el mismo que hemos hallado acá. Miren, ácido sulfúrico es el mismo, H2SO4, solo que esto está de otra forma hallado y la otra fórmula, la forma es más práctica, más directo a la fórmula, ¿vale? Que es esta de acá. Por eso en su subtítulo dice, ¿no? Formulación práctica, porque es más directo. Otros le llaman formulación directa, ¿no? Muy bien. Dicho eso, el ejemplo 4 ya está. A ver. Continuemos con el siguiente ejemplo para consolidar nuestro aprendizaje. ¿Qué me dice el ejemplo 5? Creo que es el último ejemplo. Bueno, el ejemplo 6 más tenemos. A ver. El ejemplo número 5, que también lo hemos hecho en el ejemplo 2, si no me equivoco, y ustedes van a comparar las fórmulas, por favor, es el mismo, ¿ya? A ver, dice, escribe la fórmula del ácido perbrómico. Ahí está, el ácido perbrómico. Directo a la fórmula. Ácido perbrómico. Muy bien. Esta fórmula voy a escribir de forma directa. Entonces, el paso número 1 me decía, tengo que escribir primero el símbolo del hidrógeno, luego del no metal, que en este caso es del bromo, y después del oxígeno. Entonces acá voy a escribir primero del hidrógeno, H, luego del bromo, del no metal, y después, por último, del oxígeno. Listo. Ahora, siguiente paso, tengo que saber si el bromo, el no metal, con qué valencia trabaja, si es impar o par. En este caso, el bromo tiene las siguientes valencias variables, el +1, el +3, el +5 y el +7. Pero en este caso, si nosotros nos fijamos, el bromo termina en la palabra ico. El bromo termina en la palabra ico. Pero también empieza con la palabra per. Entonces, cuando empieza con per y termina en ico, eso quiere decir que está trabajando con su máxima valencia. ¿Y cuál va a ser la máxima valencia? Entre el +1, +3, +5 y +7. Va a ser el 7. Esa es su máxima valencia. Ah, pero el 7 es impar. Entonces, cuando es impar, ¿cuántos hidrógenos se coloca? Uno solo. Entonces, acá me dice, miren, la valencia es impar. Entonces, al compuesto le corresponde un hidrógeno. Entonces, acá le puedo escribir número 1, pero el 1 se sobreentiende. Enseguida lo voy a borrar. Debajo del hidrógeno pueden escribir 1. ¿Vale? Pero repito, el 1 se sobreentiende. Listo. Siguiente paso. Tengo que hacer la siguiente operación. Tengo que sumar la cantidad de hidrógenos con la valencia del no metal. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Solo tengo uno. Por esa razón está acá este 1. Tengo que sumar más la valencia del no metal. En este caso el no metal está trabajando con su valencia máxima, +7. Por esa razón acá está +7. Y todo ese resultado lo tengo que dividir entre 2. Por eso está todo esto. ¿Ven? Basita, abajo 2. Hago esta operación elemental. Arriba tengo 1 +7, 8. Basita 2. Entonces 8 dividido entre 2 es 4. Entonces este resultado 4 tiene que ir como resultado y se escribe como subíndice del oxígeno. En otras palabras, 4. Y esto que acabo de escribir, la fórmula del ácido perbrómico, directo a la fórmula. ¿Me ven? Miren, comparen, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Listo.
Y está el ejemplo 5. A ver, creo que hay un ejemplo más. A ver, el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 ya es para llenarlo. A ver, el ejemplo 7 igual, para que ustedes lo llenen. En o lo podemos hacer, a ver, este ejemplito lo haremos. A ver, porque hay que llenar los espacios. ¿Ya? A ver, después ya ustedes lo hacen. ¿No? Muy bien. Dice, escriba la fórmula del ácido yodoso. Entonces acá ya tengo que escribir mis, eh, mis pasos, mis operaciones auxiliares. ¿No? Escribe la fórmula del ácido yodoso, es decir, de esto, ácido yodoso. El yodo termina en oso, ¿no? Entonces el yodo está trabajando con su menor valencia. ¿No? Entonces, a ver, escribiremos. Primer paso. A ver, ya. El primer paso, ¿cuál es? Se escriben los símbolos, ¿no ven? En otras palabras, ahí está. Eh, se escribe los símbolos ¿Qué símbolos voy a escribir? A ver, primero el hidrógeno, H, ¿listo? Luego el no metal, yodo, símbolo de yodo, I, mayúscula. Y por último, el símbolo del oxígeno, una O mayúscula. Fácil, ese es el primer paso. ¿Eh? Muy bien, listo. En otras palabras, acá al mismo tiempo haremos. Acá voy a escribir el símbolo de H, de hidrógeno, luego el no metal, que en este caso es yodo, y por último del oxígeno. Listo, en ese orden, siempre en ese orden. Siguiente paso. ¿Qué me dice el siguiente paso? A ver. Siguiente paso, valencias del yodo en este caso. ¿Cuáles son las valencias del yodo? Valencias del yodo. ¿Cuáles son? A ver, recordemos. Simplemente hay que recordarse de la tabla de valencias. A ver, del yodo tiene las mismas valencias. Más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces colocamos. Más 1, luego más 3, luego más 5, más 7. Esas son las valencias eh, del yodo. Listo, ya está. Ya hemos recordado. Ahora, en este caso, a ver, las valencias de yodo es más. Ay, perdón, ya. Ahora sí. Las valencias de yodo es más 1, más 3, más 5, más 7. Como tiene 4 valencias, la mínima valencia es más 1, la menor valencia es más 3 y la mayor valencia es más 5 y la máxima valencia es más 7.
Si me doy de cuenta, el yodo solamente termina en oso. Cuando termina en oso, quiere decir que está trabajando con su menor valencia. En otras palabras, la menor valencia, ¿cuánto es? 3. En otras palabras, está trabajando el yodo con más 3. Listo, ya me he dado de cuenta de eso. Entonces, como está trabajando con su valencia más 3 y el 3 es impar, entonces, ¿qué voy a escribir acá? ¿Ver? ¿Qué voy a escribir? El siguiente paso. Voy a decir, la valencia, la valencia es 3 es impar, entonces voy a colocar la valencia es impar. Entonces, voy a decir al compuesto le le corresponde un hidrógeno, un hidrógeno. Un H nos voy a colocar, ya esa H significa hidrógeno, ¿ya? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir número 1 acá, un hidrógeno. Debajo del hidrógeno, 1. Pero ¿qué pasa con el 1? Se sobreentiende, así que lo puedo omitir. Y por último, tengo que hacer esta operación. A ver, esta operación. Esto lo voy a escribir, ¿ya? Tengo que calcular. En este caso, tengo que hacer 1 porque tengo un hidrógeno, más la valencia con el que está trabajando el no metal, en este caso es 3. Entonces coloco 1 más 3. Todo eso lo voy a dividir entre 2, ¿no? Entonces, haciendo esta operación elemental, ¿qué vamos a tener? 1, 1 más 3, eso es, perdón, eso directo, ¿no? 1 más 3, arriba tengo 4. Por eso dividí entre 2. Y 4 dividí entre 2, ¿cuánto es? Eso es 2. Este resultado 2 se coloca como subíndice ¿a quién? Al oxígeno. ¿Listo? Ahí está. Esa es la fórmula del ácido iodoso. HiO2. ¿Listo? Así de fácil. Lo borramos todo esto. ¿Listo? Y nuevos, ¿no? Y está el ejemplo 6. El ejemplo 7 ya, eso sí se los dejo a ustedes. Hagan las operaciones auxiliares y hallen la fórmula general. ¿No ven? Pues aquí está, ¿no? Para recordar. Nomenclatura tradicional. Ustedes ya saben muy bien que cualquier compuesto en química va a tener 3 nombres en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura Stock y en la nomenclatura UPAC, ¿no ven? Entonces, en la nomenclatura tradicional me está aclarando, ¿no? Ya lo hemos ido explicando en los ejemplos que hemos realizado. El nombre genérico es la palabra ácido. Como nombre específico, el nombre del no metal afectado con los prefijos y terminaciones similares a la de los anhídridos. Es decir, miren acá, cuando el elemento químico trabaja con su mínima valencia, sí o sí va a empezar con la palabra hipo y va a terminar en la palabra oso. Cuando el elemento químico, el no metal, trabaje solamente con su menor valencia, solo va a terminar en la palabra oso. Cuando el no metal trabaje con su mayor valencia, solamente termina con la palabra ico. Y cuando el no metal trabaja con su máxima valencia, como hemos visto ¿no ven? En los ejemplos, tiene que empezar con la palabra per y tiene que terminar en la palabra ico. ¿No? En el intermedio de esto, obviamente, está el nombre del no metal. Listo. Eso se hace en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock dice, el nombre genérico es la palabra ácido. Como nombre específico dice la palabra oxo con los prefijos numéricos mono, di, tri, que indica el número de oxígenos.
Luego el nombre del no metal terminado en ico, indicando su valencia en números romanos entre paréntesis. Enseguida vamos a ver para que se entienda mucho mejor los ejemplos, ¿ya? Porque mucha teoría no se entiende mucho mejor. Con los ejemplos vamos a entender mucho mejor. En la nomenclatura Yupa que dice, se nombra la palabra oxo con los prefijos numerales mono, di, tri, que indica, dice, el número de oxígenos. Luego el nombre del no metal terminado sí o sí en acto. Solo en la nomenclatura Yupac el nombre del no metal va a terminar en acto, indicando su valencia con números romanos entre paréntesis, luego la preposición de, finalmente la palabra hidrógeno, con los prefijos numéricos que indica la cantidad de hidrógeno. Bueno, hasta ahí pura teoría, ¿no? Para que se entienda mucho mejor toda esa teoría, hagamos el siguiente ejemplo, ¿no? Que ya estás resuelto. A ver, el ejemplo número 8 me dice, escriba primero la fórmula del ácido clórico y después dice, y su nombre en los tres sistemas de nomenclatura, es decir, en la tradicional, en la stock y en la UPAC. Empecemos entonces. A ver, lo primero, dice, escriba la fórmula del ácido clórico. Si ustedes se dan de cuenta, termina en la palabra ico. En otras palabras, está en la nomenclatura tradicional. Es decir, todo esto, ácido clórico, ya es el nombre tradicional. Por esa razón, miren, acá está. En la nomenclatura tradicional se va a llamar ácido clórico. Ya me está dando el nombre en la nomenclatura tradicional. ¿No ven? Bien, hallemos la fórmula en primer lugar. ¿No ven? Entonces, acá están mis operaciones auxiliares. ¿No ven? Primero se escriben los símbolos. ¿De quién? Primero del hidrógeno, en este caso H. Voy a colocar acá H. Aunque ya está escrito ahí, ¿no ven? H. Luego del no metal, en este caso el no metal es cloro, colocamos Cl, y luego del oxígeno, colocamos oxígeno. Listo, en ese orden, siempre en ese orden, hidrógeno, no metal y oxígeno. Luego las valencias del cloro, en este caso las valencias del cloro tiene 4 valencias el cloro, el más 1, el más 3, el más 5 y el más 100, tiene 4. El más 1 lo voy a asociar con la mínima valencia, el más 3 con la menor valencia, el más 5 con la mayor valencia y el más 7 con la máxima valencia. En este caso, el cloro solamente está terminando en ico, es decir, está trabajando con su mayor valencia. En otras palabras, con su valencia más 5. Por esa razón está más en negrilla, está, ¿no ve? El más 5. Listo, está identificado. Ahora, siguiente paso. La valencia, que es más 5 con el que está trabajando el cloro, es impar. Como es impar, le corresponde un hidrógeno. Entonces acá yo debería de colocar un hidrógeno. Pero ¿qué pasa con el 1? Se sobreentiende. Listo. Siguiente paso. Hacemos el siguiente cálculo acá. Calcular dice, a ver, ¿cuántos hidrógenos tengo? Acá voy a hacer esto. Ah, no, aquí ya está. Calcular. 1. ¿De dónde viene este 1? Porque hay un solo hidrógeno acá. Se sobreentiende un. Y le sumo más la valencia del no metal. En este caso, en este ejemplo, el cloro está trabajando con su valencia más 5. Por esa razón coloco 5 acá. Y todo eso obviamente lo voy a dividir entre 2. Hacemos esta operación elemental, 1 más 5 arriba 6, abajo 2, 6 entre 2, 3. Este 3, este es resultado, dice, miren, este resultado se escribe como subíndice del oxígeno. En otras palabras, ese 3 resultado lo voy a escribir acá. Y ya está. Lo que acabo de escribir es prácticamente lo que está acá. ¿Sí o no? Simplemente hay que hacer las operaciones auxiliares en ese orden, facilito. Y no es muy difícil hacer eso, ¿no? Listo. Vamos hasta ahí. Ya hemos explicado su fórmula. Ahora expliquemos su nomenclatura. En la tradicional ya está. En la nomenclatura tradicional sí o sí se escribe la palabra ácido. ¿No ven?
Luego el nombre del no metal terminado, en este caso como el cloro está trabajando con su valencia más 5, entonces solamente va a terminar en ico. Por esa razón va a ser ácido clórico, termina en ico. ¿Vale? Acá ya me ha dado el nombre en la nomenclatura tradicional. Eso también me tengo que dar de cuenta. ¿Vale? Repito, en la nomenclatura tradicional se utilizan los prefijos hipooso, oso, ico y también el per y la terminación ico. ¿No? Entonces, cuando yo veo eso ya es nomenclatura tradicional, me tengo que dar de cuenta. Números romanos se utiliza en la nomenclatura estoco, como acá. Lo vamos a explicar en un momentito. Y la nomenclatura UPAC se caracteriza porque utiliza la palabra mono, tri, etcétera, etcétera, bi, etcétera. ¿No ve lo que ya hemos llevado en temas anteriores? ¿Sí? Muy bien. Borramos todo esto. Ahora sí. Volvamos a nuestro ejemplo. Ácido clórico, eso ya es nomenclatura tradicional. Ya está llenado. Nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, ¿no? La nomenclatura stock. Tengo que escribir la palabra oxo. A ver, para que se entienda mucho mejor, lo voy a hacer también con la teoría, ¿ya? Para que me entiendan mucho mejor. Entonces acá esto lo borraremos así. Un ratito, esto lo voy a subir así. Desde la stock, ahí está, la teoría de la nomenclatura stock. Listo, para que me sigan mucho mejor. Ahora sí. Mire, en la nomenclatura stock, ¿qué me está diciendo? Voy a hacer caso a todo lo que dice acá. El nombre genérico es la palabra ácido. Por esa razón, acá sí o sí voy a escribir la palabra ácido. Voy a empezar a escribir con la palabra ácido. Listo. Como nombre específico dice la palabra oxo. Tengo que escribir la palabra oxo. Pero dice con los prefijos numerales mono, di, tri, que indica el número de oxígenos. Ah, en mi fórmula del final, ¿verdad? ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Por esa razón, 3 equivale a tri. Entonces, miren, tengo que escribir la palabra oxo, pero tengo que anteponer estos prefijos, ya sea mono, ya sea di, ya sea tri, que indica la cantidad de oxígenos. Como tengo 3 oxígenos, por esa razón coloco tri. Y ahora sí escribo la palabra oxo. Trioxo, hasta ahí. Trioxo. ¿Ok? Entonces hasta aquí ya hemos explicado. Luego dice el nombre del no metal. Y el nombre del no metal tiene que estar terminado sí o sí en ico, sí o sí. Entonces, por esa razón acá, el nombre del no metal es cloro, pero sí o sí terminado en ico. Por esa razón va a ser cloro. ¿Sí? Tengo que hacer caso a lo que me dice la nomenclatura estoica. Luego dice, indicando su valencia en números romanos entre paréntesis. En este caso, el cloro, ¿con qué valencia ha trabajado? Con el 5. Entonces acá miren, tengo que escribir el número 5 en números romanos entre paréntesis. ¿Han visto? Para darle el nombre en la nomenclatura stock, simplemente he seguido todo lo que me dice la nomenclatura stock, toda la teoría. Simplemente lo he adecuado para el ejemplo, ¿no? Bien, guardaremos todo eso. Ahora vayámonos a la nomenclatura UPAC. En la nomenclatura UPAC dice, se nombra con la palabra oxo. Aquí ya no se escribe ácido por si acaso, ¿no? Dice, se nombra la palabra oxo con los prefijos mono, di, tri, que indica la cantidad o el número de oxígenos. En este caso, como tengo 3 oxígenos en mi fórmula, a ver, mira, este 3 me indica eso, tengo 3 oxígenos. Por esa razón voy a escribir trioxo. Por esa razón se escribe trioxo. ¿Vale? Repito, escribe la palabra oxo, me está diciendo, pero antes de escribir la palabra oxo, tengo que anteponer, dice, estos prefijos, mono, di, tri, tetra, si es 4, ¿no ve? Que indica el número de oxígenos. Y como tengo 3 oxígenos, va a ser trioxo. Listo.
Luego dice, luego el nombre del no metal. Pero el nombre del no metal tiene que estar terminado en ato, me está diciendo. ¿De qué no metal estamos haciendo? Del cloro. Pero el cloro tiene que terminar en ato. Entonces va a ser clorato. Entonces hasta ahí se va a leer trioxoclorato, ¿no? Luego dice, tengo que indicar su valencia con números romanos y entre paréntesis. Es decir, la valencia de quién? Del cloro. En este caso ya sabemos que el cloro ha trabajado con su valencia más 5. Entonces acá colocó 5 en números romanos entre paréntesis. Sigamos dando lectura. Luego dice la preposición o la palabra de. Luego hay que escribir la palabra de. Por esa razón acá dice de. Finalmente dice la palabra hidrógeno, pero me tengo que fijar la cantidad de hidrógenos. Por esa razón dice acá, con los prefijos numéricos. ¿Y cuáles son los prefijos numéricos? El mono para el número uno, el di para el 2, el tri para el 3, el tetra para el 4, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como dice acá, prefijos numéricos que indica la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Se sobreentiende que hay un 1. Por esa razón acá, mono. Y después la palabra hidrógeno. ¿Ok? Miren, por eso dice acá, finalmente se escribe la palabra hidrógeno. Ah, pero antes de escribir de hidrógeno, me fijaré si hay un hidrógeno o dos hidrógenos o tres, etcétera. En cambio, como hay uno acá, por eso ya están acá la palabra mono. Si hubiera acá dos hidrógenos, entonces acá sería, en vez de mono, sería di. ¿Vale? Si fuese tres acá, depende del ejemplo, obviamente, acá va a ser, ya no va a ser di, va a ser tri, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso me está diciendo. Y listo, así se da el nombre a los ácidos oxácidos en las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, nomenclatura. Pero repito, para dar el nombre simplemente hay que hacer caso a todo lo que dice la teoría. Miren acá, desde la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock, la nomenclatura U-Box. Si se han dado de cuenta, en el ejemplo número 8, he hecho caso a lo que decían eh, en la parte teórica, ¿no? Simplemente he hecho caso y listo, ya ha salido el nombre, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahí tengo el ejemplo 8. El ejemplo 9 ya se los dejo para ustedes, ¿no? Que tienen que hacer las operaciones auxiliares y luego encontrar la fórmula y luego darle el nombre en las tres nomenclaturas. ¿Vale? Sigan los pasos, ¿no? El ejemplo 10 igual, miren, para que lo puedan llenar ustedes en clases. El ejemplo 11 también para ustedes, ¿no? Luego hay algunas aclaraciones, algunas notas importantes, ¿no? Respecto a los ácidos más conocidos sobre todo, ¿no? Y después de eso está la tarea para la casa, ahí está la práctica, ¿no ven? Para obtener los ácidos oxácidos, primero en esta primera forma, ¿no? Que hemos aprendido a hacer a través de ecuaciones químicas. Y después de la forma directa, aquí ya les da el nombre, ustedes tienen que ya solamente la forma, ¿no? Tres nomenclaturas también acá está, ¿no? Ya tienen la fórmula y en las tres nomenclaturas, ¿no? Son ejercicios variados. Bien, y con eso terminamos.